Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección para FX Mac. Yo soy Julián Pérez. Hoy voy a analizar el dólar frente al peso colombiano desde un punto de vista estructural. Vamos a ver esa parte política y macroeconómica. La gran mayoría de preguntas que me han hecho quizás en Telegram e Instagram es por quién voy a votar. Yo creo que eso es algo muy personal. La verdad no hay ningún candidato que me parezca interesante. Para ser sinceros, todos me parecen que van a llegar a gastar y gastar y gastar, sea derecha, sea izquierda. Aquí hay un fanatismo entre los dos, digamos, ideologías, ¿no? Derecha e izquierda, y son extremistas a veces. Entonces, creo que no hay buenas opciones y aquí me van a ver, digamos, si uno no apoya a nadie, uno es un tibio de mierda, que si uno apoya a Petro, uno es un marxista comunista, esto se va a volver como Venezuela, mamerto. Entonces aquí todo está mal, ¿no? Y creo que a veces los argumentos de la derecha también son de odio y los dos como que generan algo que yo digo, no un equilibrio de poderes, sino más bien de que los dos piensan que tienen la razón y la gente se pierde, ¿no? Como que sí, este tiene la razón, sí, este. En algún momento los dos tendrían que llegar a un acuerdo y que los dos saquen adelante el país, aunque pues es como difícil también, ¿no? Entonces, voy a analizar el dólar frente al peso colombiano, variables que me parecen interesantes para tener en cuenta. Materias primas subiendo, petróleo también. Ahí es donde de pronto los petristas me van a atacar un poco porque pues no me gustan las ideas de Petro. Económicas son muy bonitas, eso sí lo admito, son súper bonitas, me parecen que también son muy populistas. Es decir, que hay que dejar de depender del petróleo, que hay que bajar tipos de interés, dejar tipos de interés en cero cuando la inflación está altísima y me parece que lo ha hecho muy bien el Banco de la República al subir tipos de interés. Esa parte sí no me gusta, de pronto si no hubiera inflación ahí sí tendría argumentos quizás Petro para bajar tipos de interés y estimular la economía, pero es que estamos en una economía que está muy caliente, ¿no? Y hemos tenido buenos datos también. Entonces, ¿qué pienso? El dólar frente al peso colombiano, yo diría que a largo plazo podría ser interesante para que baje por el ciclo de las materias alcistas, ¿no? Pero en este momento estamos con mucho ruido. Lo de Rusia, Ucrania, la Fed va a subir tipos de interés, posiblemente una recesión. Entonces, en esas recesiones, cuando yo podría ver interesante quizás el peso colombiano y vuelvan a bajar tipos de interés, ahí sí me parecería interesante. También la parte política, ¿no? Que quien quiera, Petro, Fajardo, Fico, y en esa parte yo no soy un analista político, pero creo que lo más obvio es que los que voten por Federico Gutiérrez le estarían dando la victoria a Petro, ¿no? Porque ¿qué haría Fajardo ahí? Los votos de Fajardo, pues es más posible que se vayan para Petro. En cambio, si votan, y sería una final más bonita, ¿no? Fajardo y Petro, no el que diga Uribe, prácticamente. Sería una final que me parecería más interesante entre Fajardo y Petro. En cambio, si no votan por Federico Gutiérrez, pues prácticamente esos votos no irían para Petro, irían para Fajardo. Me parecería más interesante, como más reñido, ¿no? Eh, Algo para destacar quizás, bueno, yo creo que ya pasemos al gráfico y comencemos a analizar a ver qué oportunidad podemos encontrar. El peso colombiano este año lo ha hecho súper bien, ha subido casi como un 10% frente al dólar. Y es más que todo por el tema de las materias primas también, ¿no? No le ha afectado tampoco tanto el río político en Colombia. Entonces, esto me parece positivo. Vamos a verlo desde un punto de vista estructural. A ver, entonces ahí ya pasamos. Y bueno, aquí les dejo un tweet de Elon Musk, bueno, el de Tesla, que me parece interesante para tener en cuenta, dice, necesitamos petróleo y gas natural. Y lo que yo pienso es que Petro no debería decir, bueno, vamos a dejar de depender del petróleo. Eso es un proceso y yo creo que Ecopetrol lo está haciendo bastante bien, quizás con las energías renovables, con Provisa, ya está con proyectos así de energías, digamos, limpias. Y eso me parece interesante, o sea, utilizar los recursos de Ecopetrol para hacer esa transición, pero no dejar de depender de esos recursos porque pues dependemos todavía un poco del petróleo, lamentablemente. Y eso lo está haciendo Noruega, lo está haciendo Canadá, que son países yo creo que hay que tenerlos presentes y hay que analizar esas monedas, el dólar canadiense y el dólar no, sino la moneda noruega, no sé cómo se llame. Pero esas monedas me parecen interesantes por el petróleo, se podrían llegar a valorizar bastante porque estamos ahorita en una crisis energética. Entonces ahora sí pasemos a analizar en el gráfico a ver qué oportunidad podemos encontrar. Entonces aquí estamos en gráficos diarios. Se pegó una subida impresionante con lo del COVID, marcando máximos el dólar frente al peso colombiano, llegando a la zona de los 4.220 aproximadamente. Después ahí la Fed actuó muy bien y esto lo vamos a poner en blanco y negro, esquema de colores oscuro. Y después el precio bajó bastante hasta la zona de los 3.384 y ahorita estamos en un punto de equilibrio en esos dos puntos, ¿no? De los máximo y el mínimo en los últimos 2 años. Entonces, desde mi punto de vista, ya semanal,
ahí lo que vemos es como una posible consolidación, es que seguimos en una tendencia alcista, que para mí por el momento pues sigue favoreciendo a compras, ¿no? Sigue favoreciendo compras el dólar frente al peso colombiano. Yo creo que el dólar sí va a tener un fin quizás, pero ahorita estamos con ese ruido que van a subir tipos de interés, que la inflación, que Rusia, Ucrania, pero también veo el ciclo de las materias alcistas muy interesantes para los próximos años. Es un ciclo que puede durar 10, 20 años, 15 años, y eso me parece interesante para el peso colombiano, el cual para mí en algún momento esta estructura alcista se va a romper y podríamos ver niveles quizás más abajo de los 3.000 pesos, 2.900, como lo pasó quizás, aquí ya vamos a verlo en el pasado, a ver si tenemos la data del pasado, algo muy parecido a esto. Cuando entramos de pronto a burbuja.com, me gustaría como este escenario, ¿no? Burbuja.com, el dólar se dispara, mucha incertidumbre, después ciclo alcista de las materias primas que dura un buen tiempo, y ese es el escenario que me gustaría prácticamente, que veamos todavía un dólar fuerte que todavía, o sea, va a estar con un poco de ruido y podríamos otra vez volver a esta zona, de pronto por el ruido político, y ya después sí, vámonos para abajo, o sea, mi escenario es que hay una recesión, Estados Unidos baja la bolsa americana, todo eso, y en ese momento, bueno, que la inflación ya baje otra vez, vuelvan a bajar tipos de interés, ahí es donde yo digo, mierdas, sigamos con ese ciclo alcista de materias primas y bueno, para el peso colombiano. Entonces, ese es como mi escenario, yo todavía lo sigo viendo alcista, la verdad. A largo plazo, ¿no? A largo plazo, no a largo plazo, sino que ya estamos como en ese final de ese ciclo alcista al dólar, posiblemente, ¿no? Entonces, ya viéndolo pronto en gráficos diarios, ¿cuál es como mi percepción? Pues que estamos con ruido, ¿no? Estamos en este rango prácticamente. Entonces, digamos, de seguir en este rango, pues para mí prácticamente sigue favoreciendo a compras, ¿no? Ya me gustaría que rompiera estos niveles de acá, estos niveles quizás de los 3.384, que rompiera este mínimo que marcó, digamos, el año pasado, y ahí digo, bueno, ya estamos entrándonos en una tendencia bajista, ya sería más interesante, pero por el momento sigue favoreciendo prácticamente a compras, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en gráficos de 4 horas? Eh, pues que lo está haciendo bastante bien el dólar frente al peso colombiano, pero aquí vemos esto más, no se puede simplificar más, sí, veámoslo en gráficos diarios, mejor. Entonces, lo que el precio está haciendo es una especie de triángulo, mínimos crecientes, máximos crecientes, que se podría disparar para algún momento y me gustaría que pronto visitara esta zona, ¿no? Ahí se está formando esa especie de triángulo y me gustaría que el precio, pues aquí está respetando como esta zona de soporte y visitar estos niveles otra vez, ¿no? Sería como el primer rango quizás de los 4.000 pesos, con el ruido que podríamos ver por la situación geopolítica, elecciones políticas, bla, 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 ese ruido, la Fed subiendo tipos de interés, y entonces el dólar podría subir, ¿no? Pero como estamos en un ciclo alcista de materias primas, ahí podría ser rebotado y podríamos ya entrar en ese ciclo bajista. Entonces, este es mi escenario. Yo sé que no va a ser tan amplio como de pronto algunos piensan, o este huevón no está diciendo si va a subir o bajar. Yo lo que estoy diciendo es que estamos en un ruido que sí me gustaría el peso colombiano, pero a partir de que se pase ese ruido, ¿no? Que ya pase lo de Rusia a Ucrania, se mejore un poco el tema de la inflación. Esa parte me gustaría para el peso colombiano. Y que entremos ya en ese ciclo de materias alcistas. Sigamos con ese ciclo alcista de materias primas, ¿no? Entonces, por el momento, ¿cuál es mi perspectiva? Que el precio podría rebotar en esta zona y volver a visitar esta zona de los 4.000 pesos, ¿no? Ahí está formando esa especie de triángulo. Aquí ya nos iríamos prácticamente con otro máximo creciente y mínimo creciente y podría volver a visitar una zona quizás de resistencia, ¿no? Con esos últimos dos máximos que ha marcado. No digo que estemos en cambio de tendencia todavía porque no ha roto esta estructura. Ya de pronto aquí si la rompe uno dice, bueno, ya, vámonos más para abajo, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de esta zona, a ver si la rompe, porque ya estaríamos rompiendo una estructura alcista prácticamente un buen tiempo. Y esa es la parte que yo digo, bueno, aquí ya entraríamos en una fase de corrección y nos iríamos a visitar prácticamente estos niveles de los 3.400 pesos, ¿no? Sería como la zona quizás interesante. Entonces voy a quitar estas flechas. Entonces me iría con una hipótesis 1, que sigamos con esa dinámica de ruido y el dólar se fortalezca hasta la zona de los 4.000 pesos, pero de romper esta zona y que sigamos con ese ciclo de materias alcistas y de pronto mejore un poco la situación en Rusia y Ucrania, pues nos iríamos a buscar esta zona, ¿no?
esta zona de los 3.400 pesos sería el primer objetivo. Entonces estamos como en una zona muy decisiva y a mí no me gusta solamente, a mí me gusta dar solamente una hipótesis. Si ustedes han visto todos los videos, doy una hipótesis así me equivoque, me gusta arriesgarme solamente por una dirección en el precio, pero en este momento, ¿cuál es la que Julián se ve más favorable? Pues yo diría que esta, que el precio rebotara hasta los 4.000 pesos. Puede que me equivoque, puede que no, pero es como la más probable que veo quizás con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahorita no estamos en una situación interesante para riesgo, me gustaría que pasara esa situación, esa volatilidad, ese ruido, y ya después sí cambiáramos de tendencia y el dólar frente al peso colombiano bajara, ¿no? También cuando estemos terminando esas elecciones, quien Petro, Fajardo, Fico, ahí ya me parecería que ya podría relajarse un peso, pero el peso no es sino podría relajarse un poco más el precio del dólar frente al peso colombiano. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Próximamente estaré analizando quizás Apple, el oro, la moneda noruega que me parece interesante y el dólar canadiense. Un abrazo, éxitos y bendiciones.